Estás escuchando Viernes Conspirativo. Una vez, hace mucho tiempo, vivió cierto hombre en Rusia. Él era grande y fuerte, en sus ojos había un brillo ardiente. En todos los temas de estado, él era el hombre a quien satisfacer. Para la reina, él no era ningún embaucador, aunque ella había oído las cosas que él había hecho. Ella creía que él era un curandero divino que sanaría a su hijo, pero su afición por la bebida, la lujuria y su hambre de poder empezaron a ser conocidas cada vez más y más entre la gente. Las exigencias de hacer algo con este hombre escandaloso se volvieron más y más ruidosas. Y por ello le dispararon hasta matarlo. Bienvenidos a una nueva entrega de Viernes Conspirativo. Yo soy Ana Ibarra. Y yo, Lupita Caballero. Esperamos que todos se encuentren bien y que estén respetando las normas de la pandemia. Y que ya hayan ido por su botanita para escuchar este episodio. Así es, porque en esta ocasión nos toca hablar sobre Rasputín y déjenme decirles que este capítulo tiene mucho tea. Mientras más leía, más me adentraba en la historia. Parece una telenovela. Sí, tiene de todo, drama, romances prohibidos, misterio, intriga. Me sorprende que no hayan hecho una serie de todo esto. Sin embargo, no hay problema porque el día de hoy nosotras les vamos a contar todo el chisme. Todo con lujo de detalle, así que pónganse cómodos que ya vamos a comenzar. Son muchas las cosas que se dicen acerca de Rasputín, que él era un brujo, un espía, el amante de la zarina, un seductor de hombres y mujeres, e incluso se decía que él era un enviado de Dios. Pero antes de todo ello, Grigori Yefimovich Rasputín era un simple campesino siberiano que creció en el frío pueblo de Pokrovskoye. Fue conocido por su carácter rebelde desde muy pequeño. De hecho, su nombre Rasputín deriva del ruso Ratsputni y significa disoluto, vicioso o promiscuo. En sus años de juventud se decía era un chico embrutecido, alcohólico y ocupado en la labor de robar caballos. En 1892, Rasputín tomó una decisión que cambiaría toda su vida. Dejó su aldea y a su familia para iniciar una nueva existencia como starets o trotamundos en español. Este viaje por Rusia le llevó a entrar en contacto con una secta cristiana condenada por la Iglesia Ortodoxa y conocida como Khlisti o flagelantes, quienes creían que para llegar a la fe verdadera era necesario el dolor. En esta secta se practicaban diversas orgías y actos de sadismo, lo cual propiciaron una notoria vida sexual en nuestro protagonista. Un punto importante a recordar, pues esta imagen no se borraría tan fácilmente a pesar de su conversión. Este estilo de vida hicieron que su reputación se manchase, llevándolo a tener una vida ermitaña. Sumando a eso, su apariencia física era tanto un don como una maldición. Sus ojos eran de un azul intenso, una característica que puede parecer atractiva, pero contrastaba con las facciones de su duro y serio rostro. Había quienes encontraban su mirada intimidante y otros quienes decían sentirse hipnotizados por ella. Rasputín anduvo un buen tiempo vagando, perdido en el sinuoso camino al que la secta lo llevó. Sin embargo, un monje llamado Macario fue quien le ayudó a dejar sus vicios con el alcohol y lo llevó a convertirse en un hombre de bien. Al regresar a su pueblo, Rasputín adquirió bastante fama, ya que él aclamaba que la Virgen María le hablaba y le inundaba de visiones. Aseguraba que estaba en permanente contacto con la Virgen y que él era el enviado de Dios para salvar al mundo de un inminente final. Sí, bueno, tal vez la idea de un hombre de bien difiera con lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar. Rusia para ese entonces era un país ortodoxo, así que cualquier cosa que tuviera una relación con la religión y con sus figuras era digno de atención. Y Rasputín no fue la excepción. Rápidamente su fama como sanador fue acrecentando entre la gente, y como es notorio con este tipo de personas que claman ser elegidos por Dios, un grupo se generó a su alrededor, siguiéndolo y adorándolo como si de Jesús se tratase. Todos aquellos que seguían su doctrina estaban seguros de que Rasputín era el verdadero profeta, que además de salvarles del fuego eterno, podía curar y sanar todas sus enfermedades terrenales. Múltiples fueron las personas que acudieron al pueblo a ver con sus propios ojos a este hombre. Todos creían que el monje loco les curase a través de sus rezos. Es así como el rumor del joven sanador siberiano se extiende desde los pueblos más pequeños hasta la nobleza rusa. Bien sabido es que los aristócratas y gente en el poder tienen un especial gusto o atracción por el ocultismo y el misticismo, por lo que no les sorprenderá escuchar que el nombre de Rasputín haya llegado hasta los oídos de la gran duquesa Militsa y Ana Viyuropova, ambas allegadas a la familia real.
Creo que Rasputín es una figura que tiene mucha controversia, más que nada por el hecho de que se autoproclamaba como un ser místico al que la Virgen le hablaba y que era un enviado de Dios. Estas son características que son propias de personas que inician sectas y que tienen un grupo de seguidores muy marcado. También todo lo que significaba que un hombre viviera una vida sexual muy activa, así como él lo hacía, no era muy bien visto. Tenía mala fama de mujeriego y en general de seducir tanto a hombres como mujeres. Entonces eso también propició a que más rumores se generaran a su alrededor. Por eso hay muchas cosas que se dicen acerca de su persona. Son tantas que realmente no podría decir cuál es verdad, cuál es mentira. Sería demasiado extenso este capítulo para abordar todas las facetas que dicen que él tuvo. A mí lo que me llama la atención de este tipo de personajes es la personalidad, porque siento que tienen una personalidad muy fuerte por todas las cosas por las que tuvieron que pasar y así, pero al mismo tiempo tienen como este lado como más comprensivo, como que le saben llegar, más bien son persuasivos, porque saben llegar a las personas a las que quieren. Él era simplemente un pueblerino y terminó estando en los aposentos del reino, entonces eso es algo que llama la atención de este tipo de personajes que logran hacer tantas cosas. Sí, yo creo que en ese caso fue más suerte por el hecho de que una persona de la realeza lo descubrió y también el hecho de que él ya se había creado un nombre entre su comunidad. Y respecto a él hay cosas que yo creo y otras que no. Sé que existen personas con el don de sanación, pero creo que en la parte de ser un ser iluminado, enviado por Dios, en esa parte sí exageró bastante. Pero a pesar de ello, más adelante veremos cosas que él dijo que sí se cumplieron y que dan bastante miedo, en mi opinión. Ya lo escucharemos. La historia de cómo Rasputín se ganó el respeto y apreciación de los zares es bastante interesante. Para eso déjenme explicarles un breve contexto de la época. Lo que nosotros conocemos actualmente como Rusia, en la antigüedad era regido por zares o emperadores. La dinastía de los Romanov había estado en el poder desde el siglo XVII, por lo que para la época donde se desarrollan los hechos, el zar Nicolás II era quien reinaba. Este estaba casado con Alix T.S. Darmstadt, quien al unirse a la Iglesia Ortodoxa pasó a llamarse Alejandra Fyodorovna Romanova. De esta unión nacieron 5 hijos: Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei, el único varón de la familia y por ende el heredero al trono. Sin embargo, las cosas no pintaban tan bien para este panorama, pues el pequeño Alexei era hemofílico. Esto es un padecimiento en donde la sangre no coagula de manera adecuada y puede causar hemorragias fatales. Todo eso ocasionó que el zarevich estuviera bajo cuidados intensivos por parte de su familia, pues cada vez que se golpeaba las cosas se tornaban caóticas para todos en el palacio. Es aquí en donde entra Rasputín, quien, como ya mencionamos, tenía fama de sanador. La zarina Alejandra ya había oído por parte de su dama de corte, Ana Villurubova, sobre las grandes hazañas de este hombre, aunque los rumores sobre su persona habían tenido a Nicolás II un tanto reacio a contactarle. No es sino hasta que un día, cuando Alexei sufría un fuerte sangrado al golpearse el muslo, que la zarina decidió tomar cartas en el asunto. Su pequeño hijo estaba al borde de la muerte, agonizando por el dolor que su enfermedad le causaba. En un momento llegó a susurrar: «Cuando me muera, me dejará de doler, ¿verdad, mamá?». Su madre, devastada y desesperada, le escribió a Rasputín, quien de manera casi inmediata le respondió: «Dios ha visto tus lágrimas y escuchado tus oraciones. El pequeño no morirá. No permitas que los médicos lo incomoden demasiado». La sorpresa que se llevó a la zarina. De forma milagrosa, Alexei comenzaba a presentar signos de recuperación. Fueron varias las veces en las que el monje acudía al palacio a sanarle. Cada vez que posaba sus manos sobre su frágil cuerpo y susurraba sus oraciones, la salud del joven zarevich parecía mejorar. De esta manera, Rasputín se convirtió en una especie de ser místico a los ojos de la zarina. Nicolás II, convencido por las palabras de su esposa, accedió a dejarlo tratar a su hijo, ganándose su respeto en el proceso. La confianza que él se llegó a forjar con la familia real ciertamente se convertiría en su condena. La relación con la zarina era tan fuerte que incluso se llegó a rumorar que ambos eran amantes, pues se sabía que Rasputín actuaba no solo como un curandero hacia los males del zarevich, sino también era un consejero que influía en las decisiones políticas de la monarquía rusa. Rasputín salía y entraba las veces que quería del palacio en Petrogrado e incluso llegó a compartir algunos periodos vacacionales con la familia Romanov. Lo mantenían siempre cerca de ellos por si el zarevich sufría alguna de sus habituales crisis. Otras familias aristócratas también se encontraban fascinados por él. Lo invitaban a sus casas y escuchaban sus sermones que decía, estaban cargados de sabiduría y espiritualidad. El trato preferencial que Rasputín tenía y la enorme influencia que ejercía sobre los zares ocasionaron también que los círculos de nobleza comenzaran a verlo como algo más que un simple curandero.
El zar reina, pero Rasputín gobierna. Es una frase que se solía decir a manera de cotilleo, pero de mentira no tiene mucho, al menos para los aristócratas, quienes no comprendían cómo un simple campesino había ido a parar hasta los aposentos del palacio, así como así. Este incremento de odio hacia su persona nos lleva a 1916, el año de su muerte. De cierta manera, el asesinato de Rasputín fue una crónica de una muerte anunciada. Debido a que su influencia en los zares era muy grande, en Petrogrado se rumoreaba acerca de un atentado contra su vida. Todos los periodistas extranjeros en la ciudad habían oído acerca de ello, algunos incluso por parte de los probables futuros asesinos. El 16 de diciembre, día del homicidio, varios amigos y admiradores de Rasputín le rogaron que no saliera esa noche, pero él hizo caso omiso a los comentarios. Actuó normal ese día, hizo sus rezos como de costumbre, transfirió dinero a las cuentas de su hija y posterior a ello vistió su hábito de seda negra para lo que la noche le depararía. Aquí entra un nuevo personaje, el príncipe Félix Yusupov, un aristócrata educado en Oxford y quien poseía una fortuna exorbitante. Este hombre fue la mente maestra detrás del atentado, pues los hechos se dieron en su palacio sobre el canal de Moika en Petrogrado. El plan era aparentemente sencillo. Yusupov sabía sobre la mala fama de mujeriego que Rasputín tenía, por lo que esa noche lo invitó a una cena en su palacio, para que él conociese a la que era su esposa, la gran duquesa Irina Alexandrovna. Yusupov le había dicho al monje que Irina ansiaba conocerle, pues había oído a través del zar Nicolás II las maravillas que el hombre podía realizar con sus rezos. El príncipe sabía que Rasputín no se negaría ante tal proposición, porque era bien conocida su atracción hacia la duquesa, así que sin perder el tiempo se puso manos a la obra. Pero él no actuaría solo. Entre los conspiradores se encontraban Vladimir Purishkevich, monarquista de derecha y miembro de la Duma, el parlamento ruso. También se sumó al crimen un amigo de este, el doctor Stanislaus Lazobert, y como cereza del pastel, el gran duque Dmitri Pavlovich, sobrino amado del zar. Dicen las malas lenguas que el príncipe Yusupov ya conocía a Rasputín, ya que había acudido un par de veces con él para que le curara sus tendencias homosexuales. Aquí surge el rumor de que entre ellos había algún tipo de relación, o al menos una atracción unilateral por parte del monje. Este pudo haber sido el móvil del crimen, pero disfrazado con las creencias que todos los nobles tenían de él, que Rasputín tenía demasiada influencia sobre asuntos que no le correspondían. Es entonces que el plan da inicio. Esa noche, los conspirativos se reúnen en el palacio, en donde el doctor Lazobert tritura algunos cristales de cianuro y los esparce en los postres del banquete. A su vez, disuelve esta misma sustancia en el vino de madeira dulce, el favorito del monje. Los otros dos cómplices permanecen en la sala, dando la fachada que habría más invitados a los cuales Irina atendería. Mientras tanto, el príncipe Yusupov, cerca de la medianoche, recoge a Rasputín de sus aposentos y lo lleva al palacio en Moika. Ahí le explica que Irina se encuentra con unos invitados, pero que pronto iría a verle. En lo que esperan, le ofrece bajar al sótano. Rasputín accede sin sospecha alguna. El príncipe le ofrece de inmediato la copa de vino y los postres. El monje come algunos de ellos y bebe todo el contenido del recipiente. Yusupov se encuentra algo nervioso, pues espera que Rasputín caiga muerto en el suelo. Los otros conspirativos, de igual manera, aguardan ansiosos en la sala, expectantes ante la noticia de la muerte del monje. No obstante, pasan unas 2 horas y Rasputín no tiene pinta de encontrarse nada mal. Por el contrario, toma una guitarra y se pone a cantar. Actúa sin inmutarse del veneno en su cuerpo. El príncipe, asombrado, aterrado y aturdido, se excusa y sube para supuestamente ir a ver a su esposa. En la sala, los cómplices encaran a Yusupov y este, con un nudo en la garganta, les dice: sigue vivo. Presos del pánico, los 4 se alarman. Se remueven incómodos pensando qué hacer ahora que su plan ha fallado. Y entonces recurren al plan B. A alguien se le había ocurrido llevar una pistola, la cual se encontraba sentada sobre el escritorio. Todos la ven y no tardan en entender lo que va a pasar a continuación. Lo matarán a tiros. El duque Dmitri toma el arma y se le extiende a Yusupov. Este la toma y la coloca detrás de sí. Sin más, baja al sótano. Rasputín inspecciona una vitrina llena de adornos. Harías mejor en mirar la cruz, le dice el príncipe, señalando a un crucifijo de cristal situado sobre la repisa de la chimenea. Tan solo unos segundos después, Yusupov extiende el brazo con la pistola en la mano y jala del gatillo.
Los otros 3 hombres oyen el disparo y bajan corriendo al sótano, donde observan a Rasputín en el suelo, sangrando y agonizando. Esperan hasta que él se quede completamente inmóvil antes de seguir con el plan. Desplazan el cuerpo para que la sangre no manche la alfombra de piel de oso. Lo siguiente es pensar cómo hacer para no levantar sospecha. Para ello, los conspirativos pactan algo. 2 de ellos fingirían que acompañarían a Rasputín hasta sus aposentos y un tercero se haría pasar por el monje. El plan tiene que pausarse en lo que los 3 hombres realizan su misión, así que Yusupov se queda en el palacio junto con el cuerpo de Rasputín. Poco más tarde, el príncipe baja al sótano, se acerca al cuerpo y coloca los dedos en su cuello, inspeccionando su pulso. No tiene. Lo toma de los hombros, lo sacude, busca algún indicio de vida, pero nada. El cuerpo cae de nuevo al suelo. Entonces, algo alerta a Yusupov, un leve parpadeo del ojo izquierdo del monje. Antes de que pueda reaccionar, Rasputín se pone de pie. Gruñendo y rugiendo, se abalanza sobre el príncipe y grita: ¡Félix! ¡Félix! Se aferra a su uniforme de militar y le arranca, en el proceso, su charretera. Yusupov, como puede, se zafa de su agarre y corre hacia las escaleras, con Rasputín detrás de él. Arriba se encuentra Purishkevich, quien observa con asombro al monje, a sus enormes ojos azules desorbitados y su apariencia demudada. El príncipe, asustado y alarmado, le grita a su cómplice: ¡Dispárale! ¡Se está escapando! Rasputín corre hacia el patio, presa de la persecución de ambos hombres. Con la misma pistola que Yusupov había usado, Purishkevich le asesta un disparo en la sien. Para asegurarse de que esta vez sí está muerto, el cómplice le da un fuerte puntapié. Después, arrastran el cuerpo de vuelta hacia el palacio. Ahí, Yusupov, paranoico, toma una mancuerna y con ella golpea una y otra vez el cuerpo de Rasputín, exclamando las últimas palabras que éste le dijo: ¡Félix! ¡Félix! Continúa fustigando el cadáver con rabia e ira hasta que se cansa y hasta que la sangre lo empapa por completo. Luego envuelven el cuerpo en una alfombra, la atan con cuerdas y lo colocan dentro de una ambulancia militar. Conducen hasta el puente Petrovsky en las afueras de Petrogrado. Al llegar al río Neva, arrojan el cadáver envuelto, pasándolo por sobre el parapeto del puente para que éste se hundiera. ¡Qué fuerte! Yo creo que en definitiva había algo bastante personal entre el príncipe y Rasputín. No sé si necesariamente había una relación amorosa entre ambos. Hay una versión que cuenta que Rasputín intentó seducir a Yusupov y él se enoja por ello. Hay otras que apuntan al interés que Rasputín tenía sobre la duquesa Irina, lo cual según enojó al príncipe y por esto decidió matarlo. Pero sea cual sea la razón, por la forma en la que lo golpeó ya estando muerto, sí había sentimientos encontrados ahí. Es muy fuerte porque, o sea, no solamente le bastó con darle veneno, sino que le disparan, lo muelen a golpes, o sea, como que sí hay algo, hay un móvil más que simplemente un enojo o algo así. Seguramente ha de haber pasado algo entre ellos, o quizás no estaban de acuerdo con el poder que tenía Rasputín. Algo pasó por ahí. De hecho, de esta frase que leíamos anteriormente de es al reina pero Rasputín gobierna, era lo que le enojaba, por ejemplo, a Purishkevich, y ese fue el móvil de él personalmente para matarlo. Otro personaje que me llama mucho la atención es la del duque Dmitri, porque él realmente no tenía ninguna necesidad de mancharse las manos, ¿sabes? Siento que fue bastante tonto volverse un cómplice porque todo apuntaba a que él podía ser un buen heredero a la corona. Aunque, aquí va mi teoría, tal vez su motivo era deshacerse de Rasputín porque no quería que él curase al zarevich y así sus posibilidades de adquirir el trono pudieran ser mayores, ¿no crees? Eso es lo que estaba pensando, porque obviamente las personas que en esa época y con esa enfermedad, como que su esperanza de vida no era demasiada, entonces seguramente ya daban por hecho de que el niño iba a morir antes. Por lo tanto, el que seguía era Dmitri. Entonces sí tiene muchísimo sentido el hecho de que él haya aceptado participar en hacer ese acto. Y es que Dmitri tenía una muy buena puntería. De los 4, él era quien mejor disparaba, aunque en la versión oficial de los hechos solamente fue Purishkevich quien se adjudicó toda la culpa, tal vez para protegerlo porque claramente a él no le convenía estar implicado de manera directa en el crimen. Pero quién sabe, realmente no había una manera de analizar las huellas del arma en esa época. Exactamente, no hay forma de comprobarlo si realmente fue Dmitri el que disparó o fueron las otras personas que lo estaban encubriendo o algo así. Es un misterio que nunca vamos a saber.
Pero precisamente esto nos lleva a las teorías conspirativas, que a diferencia de otros casos, estas rayan en el plano de la fantasía, lo paranormal y también en lo político. Hay un poco de todo. Antes de abordarlas, hay que mencionar que cuando arrojaron el cuerpo de Rasputín por el río, sus asesinos olvidaron colocarle un lastre. El lastre es este material que se utiliza, por ejemplo, en globos aerostáticos o globos para cargar su peso. Si no los tienen, por ende se vuelven más ligeros. Esto quiere decir que el cuerpo, al no tener un lastre, salió a la superficie. Además de eso, una de las botas que portaba ese día aterrizó en una de las columnas del puente, y fue precisamente eso lo que llamó la atención de uno de los policías que pasaba por ahí 3 días más tarde. Y aquí hay un hallazgo interesante que ha sido debate por mucho tiempo y forma parte de la conspiración que representa a Rasputín. Según la autopsia, el monje no murió del cianuro o de las balas que le asestaron en el cuerpo. Encontraron agua en sus pulmones y se piensa que en realidad murió ahogado. Esta es una creencia ampliamente difundida, pues dicen que Rasputín todavía estaba vivo e intentó zafarse de sus ataduras, pero al final no resistió. A esto nos referimos cuando decimos que las teorías son un tanto fantasiosas, ya que el príncipe Yusupov, años después del asesinato, escribió un libro titulado El final de Rasputín, en donde es probable que los hechos que les narramos sobre él siendo un duro de matar hayan sido exagerados por su parte. Es probable, pero te voy a contar otra teoría loca. Tú dime si te suena fantasía o realidad. Una investigación llevada a cabo por la BBC en 2004 asegura que el MI6, el Servicio Secreto Británico, estuvo implicado en el asesinato de Rasputín y que fue el agente Oswald Reiner el que le dio el tiro en la cabeza. ¿Y qué hacía un británico ahí? Pues mira, ya ves que Rasputín tenía mucha influencia en la política de Rusia. No era de sorprender que se rodeara de enemigos. Lo acusaban de ser un espía alemán incluso. Sí, algo poco probable si me preguntas. Dentro del contexto donde todo ocurrió se estaba dando la Primera Guerra Mundial y se cree que los servicios secretos querían eliminarlo porque él quería negociar la paz entre Rusia y Alemania. Como tenían una estrecha confianza con los zares, no sería raro que estos le escuchasen y accediesen ante esa petición. Ya, creo que se liga un poco con esto que decían sobre él y la zarina, porque ella tenía ascendencia alemana y de alguna manera tal vez pensaron que estaría haciéndole un favor. Sí, les fue lógico también pensar que él estaba a favor de los alemanes porque en realidad era uno de ellos. Como ya dije, demasiado irreal, pero duda, ¿cómo se liga el agente británico con todo esto? El agente Reiner estaba en el lugar de los hechos para ese año y era un amigo de la universidad del príncipe Yusupov. De hecho, eran tan allegados que el hijo del agente también se llamaba Félix. Ah, ya, así ya va haciendo más sentido. Fotografías post-mortem de Rasputín muestran una herida de bala en el centro de su frente. Los investigadores sugieren que el preciso disparo fue obra de un asesino profesional y que los 3 agujeros de bala en el cuerpo del monje indican que hubo 3 armas implicadas. Esto sí me llama la atención porque según los testimonios, Puriskevich asegura que solo él disparó a Rasputín, pero que falló unas 2 veces antes de darle en la sien. Además de eso ya tenía la bala que Yusupov le había asestado. Es todo un misterio porque incluso el príncipe Yusupov dijo que le habían contado del complot a Reiner. Y según, él estaba en el vehículo que condujeron los asesinos cuando llevaron su cuerpo al río. Igual sé que días antes del asesinato de Rasputín, la zarina Alejandra había oído rumores sobre la intención de los servicios británicos de matar al monje. Y unos días después de su muerte, el periódico Mundo Ruso publicó un artículo titulado La historia de los detectives ingleses, en el que se afirmaba que Rasputín había contratado agentes de Scotland Yard para que colaborasen en su protección con la Okhrana, o sea, la policía rusa secreta, porque esos agentes habían sido sobornados por Yusupov y permanecieron fuera del palacio del príncipe durante el asesinato. También que supuestamente Nicolás II, uno de esos días, recibió la visita del embajador británico en el palacio para desmentir los rumores que un agente secreto había matado a Rasputín. Como dato, les cuento que el zar sí creía que los británicos estaban involucrados. Y con justa razón. En esa visita, el zar le preguntó por Oswald Reiner. El embajador le dijo que Reiner no sabía del complot y que solo se encontraba trabajando para el servicio de inteligencia en Rusia, de manera temporal, y su relación con el príncipe Yusupov eran punto y aparte. Dios, se contradicen muy fuerte entre todos.
Hay una carta bastante comprometedora de Stephen Ali, capitán de la inteligencia británica, dirigida al oficial Scale de servicios secretos, que dice así: aunque las cosas no han ido del todo según lo planeado, nuestro objetivo ha sido claramente alcanzado. La reacción a la muerte de las fuerzas oscuras han sido bien recibidas. Aunque han surgido algunas preguntas incómodas sobre una mayor implicación, Rainer está atando los cabos sueltos y seguro que te informará cuando vuelvas. ¿Qué? Lo de las fuerzas oscuras sí suena muy drástico, primero que nada. Aunque si esto que dices de la carta es verdadero, implica a los servicios británicos, sí, pero también es especulativo. No dicen que directamente lo hayan matado, aunque cada quien puede interpretar lo que quiera. Otra evidencia que podría culparlos es la del arma, pues recientemente estudios han determinado que uno de los orificios del cuerpo de Rasputin corresponde a un revólver Webley reglamentario para los oficiales ingleses durante la Primera Guerra Mundial. Aunque igual hay pruebas de que esa arma fue comprada por un oficial ruso, porque estaba en circulación en esa época. Fuera como fuese, la cosa es que no hay nada contundente que liga a los británicos de manera directa con el asesinato de Rasputin. Exactamente. Y tristemente, como los que lo asesinaron eran parte de la nobleza, no se les dio como tal un castigo fuerte. El príncipe Yusupov fue confinado a su casa campestre, posteriormente se fue a Francia, y Dmitri fue exiliado a Persia. Por la parte de los británicos, yo también creo que son como bastantes coincidencias. Sin embargo, yo creo que más bien la mente que estuvo detrás de todo esto fue el príncipe Dmitri. Como que siento que tenía más razones de querer deshacerse de Rasputin por el hecho de que él era quien procuraba la salud del pequeño príncipe Alexei, y justamente él era el que seguía en la sucesión a la corona. Entonces, si el niño moría, pues obviamente el que se había beneficiado era él, porque al no estar Alexei, el que seguía era Dmitri. Suena demasiada casualidad la parte del agente británico, porque incluso Yusupov dice que él mismo le contó sobre el complot, y bien pudo haberles ayudado, no necesariamente dándole el tiro final a Rasputin, pero sí con el arma, a llevar el cuerpo, o incluso cubriendo el crimen. A pesar de que a los británicos, como a muchos otros, les convenía que Rasputin estuviese muerto, así como tú, me inclino más a lo del duque de Dmitri. Siento que esa es una teoría no explorada, y por ello me parece interesante pensar que él tenía un motivo más fuerte, que en su caso es el deseo de poder. En esta ocasión totalmente coincidimos en que el principal sospechoso, o el que parece ser el principal, es Dmitri, así supuestamente él no haya hecho nada, según el relato de Yusupov. Sin embargo, él se ve como un gran foco rojo. En efecto, aunque esa es solamente nuestra versión, déjenos saber si ustedes concuerdan o discrepan con nosotras, o si tienen alguna otra teoría que no estemos tomando en cuenta. Antes de acabar con todo esto, me parece pertinente mencionarles un punto muy macabro que seguro a muchos de ustedes les dejará pensando. Y es que dentro de las muchas cosas que se decían sobre Rasputin, una de las más notorias era sobre sus dones como vidente. Previo a su muerte, le profetizó algo terrible al zar a través de una carta. Les vamos a leer tal cual lo que puso, así que presten atención. Siento que dejaré la vida antes del 1 de enero. Quiero dar a conocer al pueblo ruso, al zar, a la zarina y a los niños lo que deben de entender. Si soy asesinado por asesinos comunes, y especialmente por mis hermanos los campesinos rusos, tú, el zar de Rusia, no tendrás nada que temer por tus hijos. Ellos reinarán por cientos de años. Pero si soy asesinado por boyardos, nobles, y si derraman mi sangre, sus manos quedarán manchadas de mi sangre durante 25 años y saldrán de Rusia. Hermanos matarán a hermanos, y se matarán unos a otros y se odiarán, y durante 25 años no habrá paz en el país. Zar de la tierra de Rusia, si oyes el sonido de la campana que te dice que Grigori ha sido asesinado, debes saberlo. Si fueron tus parientes los que han operado mi muerte, ninguno de tus hijos seguirá vivo por más de 2 años. Y si lo hacen, rogarán por su muerte, ya que verán la derrota de Rusia. Verán venir al anticristo, la peste, la pobreza, iglesias destruidas y santuarios profanados donde todos estarán muertos. Zar ruso, serás asesinado por el pueblo ruso, y la gente será maldecida y servirá como arma del diablo, matándose los unos a los otros por todas partes. 3 veces durante 25 años destruirán al pueblo ruso y a la fe ortodoxa, y la tierra rusa morirá. Me matarán. Ya no estoy entre los vivos. Ora, ora, sé fuerte y piensa en tu bendita familia. ¿Y qué creen? Se cumplió. Tan solo 2 años después, en 1918, la familia real fue fusilada en un sótano por los bolcheviques, corriendo por el destino que Rasputin predijo.
¿Tú qué piensas de esta profecía, Ana? Pues que realmente siento que Rasputín sabía cosas. Obviamente como que sabía leer a las personas, sabía las intenciones que tenían hacia su persona, por el hecho de el cargo de poder involuntario que tenía, y es por eso que obviamente se lo veía venir. A mí me da mucho miedo todo esto, la verdad, porque siento que esa carta fue demasiado específica, con detalles que no se pueden dejar pasar por alto. Me hace preguntarme qué tantas cosas sabía él como para que le quisiesen matar. Otra teoría, pienso yo, es que estos consejos que él le daba a los zares no iban encaminados a la ruina de Rusia, sino más bien iban encaminados a prevenir su muerte a lo mejor, o a impedir que su país se viera en la situación que él predijo. Pero las demás personas malinterpretaron estas intenciones y fue por eso que lo mataron. Bueno, también en estas palabras podemos comprobar la teoría que tenemos nosotras sobre Dmitri. Puede que sea verdad por el hecho de que dice que 2 años después de su muerte, si es que familiares del zar ruso lo mataron, su familia no sobrevivirá. Tristemente así fue, pero eso ya es un cuento que sabrán un poco después. Y a manera de conclusión para cerrar todo esto, ¿qué tienes que decirnos, Loops? Creo que Rasputín no era necesariamente una mala persona o la figura que siempre nos han hecho creer que es. O sea, hacía cosas que no eran adecuadas para la época, sí, se le subieron los humos, sí, en definitiva, pero no creo que sus intenciones hacia Rusia o con los zares fueran malas. Si eso hubiera sido el caso, tal vez hubiera habido más indicios que en efecto nos muestren que él quería el poder, que él quería la corona y que quería matar a quienes estaban a su alrededor, pero la verdad es que no. O sea, incluso él era muy amigo de Alexei el Zarevich. Tenía una relación muy cercana con la familia. No creo que quisiese matarles o que quisiese hacerles algo malo en general. Sin embargo, siento que en su caso fue más que nada que se dejó llevar por estas comodidades que le daba ser un iluminado o un profeta. Esa fue, en mi opinión, su perdición, fue su condena y fue el trágico destino que corrió a manos de quienes malinterpretaron todas sus intenciones. Bueno, este tipo de personajes, como lo fue Rasputín y también que me recuerda a Nostradamus, que están relacionados como con esta parte de lo místico y lo oculto, que son las personas que se dedicaban a interpretar los oráculos, son personajes que están muy presentes en la realeza, que están muy presentes en la realeza. Entonces como que al leer esta historia de Rasputín como que me recordó un poco a Nostradamus, aunque están separados como por 400 años de diferencia, pero me suena. Ambos tienen ciertas similitudes porque fueron hombres a quienes les dieron muchas comodidades, precisamente por ser tan cercanos a las familias reales, y también porque tanto Nostradamus como Rasputín le acertaban bastante a sus predicciones, lo cual generaba más asombro entre la gente. Así es. Para esta investigación recurrimos a diversos sitios web, entre los cuales se encuentran La Vanguardia, El Universal, ABC, BBC y selecciones de donde sacamos la mayor parte de la información. Y queremos decirle que el capítulo de la próxima semana está ligado a este. Tiene que ver con la familia real y en específico sobre una de las pequeñas hijas. Así que digamos que será una segunda parte dentro de esta historia rusa. Quedará tan extenso y jugoso así como lo fue este capítulo, de eso no hay duda. Quédense muy atentos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a dejar un Linktree que es un enlace al que le van a dar clic, los va a direccionar a una página con diferentes casillas. Ustedes van a seleccionar a la que quieren que los direccione, ya sea Facebook, Instagram, otras plataformas de podcast, nuestro grupo de Facebook. Entonces ustedes le pican y los va a direccionar directamente al link bueno. Esperemos que hayan disfrutado la historia de hoy, compártanla con sus amigos o personas que puedan tener algún interés en ese tipo de temas. Nosotras estaremos trayéndoles más capítulos cargados de drama y misterio, así que espérenlos. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Escuchaste Viernes Conspirativo.